Capítulo 6. Cuando no queda nada que rescatar en la pareja. ¿Cómo explicar el divorcio a los niños? El divorcio es hoy en día uno de los problemas más graves que enfrenta la sociedad, no solo por el dolor y sufrimiento que conlleva para las parejas, sino para la irradiación de todo este sufrimiento para los demás y el fuerte debilitamiento de la estructura social que se basa precisamente en la familia. El conocimiento de los niños sobre lo que verdaderamente es el divorcio se encuentra distorsionado. Los adultos no nos hemos sentado a explicárselos adecuadamente. Casi siempre los pequeños se enteran de las situaciones en forma velada, a medias o bien bajo la fuerte influencia del rencor o la depresión. Miguel supo que sus papás se iban a separar cuando se encontró las maletas de su padre en la puerta de la casa al llegar de la escuela. María, después de haberse acostumbrado a vivir en una situación previa al divorcio, más de la mitad de su vida fue notificada de que mamá se iría por un tiempo de paseo. Alicia y Roberto nunca vieron peleas en casa. Ellos no estaban contagiados de la situación previa al divorcio. Simplemente un día fueron citados con solemnidad en la sala de su casa para que mamá y papá, con la más dulce voz sensata y en paz, les avisaran que su hogar se desbarataba porque papá y mamá no se entendían y no podían vivir juntos y felices a la vez. Por más que busquemos la mejor fórmula, el golpazo de una noticia de esa naturaleza resulta muy fuerte y muy difícil de asimilar. Es comparable con la experiencia de saber que un ser querido ha muerto, solo que en este caso la resignación viene más fácilmente porque es de todo sabido que la muerte no tiene remedio y una separación sí podría tenerlo. Muchas veces los mismos niños son los que están deseando o esperando que los papás se divorcien en cualquier momento, porque la situación previa es aguda y ya no es soportable. Sin embargo, cuando los hechos se consuman, el dolor aparece intacto. Es nuevamente cuando se espera una muerte anunciada por una larga agonía, y hasta se desea que esto pase, pero en el momento de cerrarle los ojos a aquella persona, el duelo aparece con todos sus elementos. Pregunta: ¿te ha sucedido que cuando le explicas algo a otra persona, descubres que tú lo entiendes mejor? Esta parte del libro es como un resumen de lo que hemos estado hablando, solo que adaptado y condensado para explicarlo así a los niños. Todos los niños necesitan una explicación de lo que es y lo que no es el divorcio, de la misma manera que tienen que saber lo que es la hidrosfera, la adopción y una frambuesa. Pregunta: ¿para qué amargarlos ahora? Mejor me aguanto como estoy para no dañarlos. Ya sabemos que esa fórmula no resulta porque trae consigo la enfermedad de la que hemos estado hablando con todas las secuelas y sus grados, que es la situación previa al divorcio. Pregunta: ¿para qué amargarlos con cosas si yo vivo en paz con mi esposo y mis hijos disfrutan de una familia integrada? Precisamente para que sigan disfrutándola y valorándola, para impedir que entre en tu hogar el fantasma del divorcio. El fantasma del divorcio. Este fantasma tiene aproximadamente 40 años de rondar con mayor intensidad en todas partes. Aparece en las escuelas, en casi todas las casas, en la televisión y en las revistas, y hasta en las mentes de los novios cuando están poniéndose los anillos de boda frente a un altar. En los últimos 20 años, este fantasma ha cobrado fuerza y de tanto aparecerse muchos lo creen más poderoso que la voluntad o el amor. Es innegable su presencia entre los niños. En mi práctica profesional lo observo en esos dibujos o en esas respuestas o preguntas simples que ni siquiera tenían que ver con este tema.
Descubrí que el miedo al divorcio en general se ha incrementado al igual que el temor a los robos, los secuestros y a la violencia en las grandes ciudades, y eso no necesariamente tiene que ver con la situación real de la familia. Andrea, de 6 años, llegó muy mortificada a la consulta. Creí que nuevamente había sacado bajas calificaciones. Sin embargo, esta vez se trataba de un gravísimo conflicto familiar. Resulta que a papá no le gustó que mamá le hubiera vuelto a prestar dinero al tío Héctor y se disgustó mucho con ella por no haberlo consultado. Andrea estaba segura de por qué, por tan grave error, su papá podía irse de la casa. Ella preguntó, yo le pregunté, perdón, ¿qué te hace pensar eso? Le pregunté temiendo que ese matrimonio sólido ante mi vista ocultara una fuerte problemática. Ella dijo, los papás de Alexa, mi prima, ya no viven juntos y ella me contó que a su papá nunca le gustaba lo que hacía su mamá y por eso iban a divorciarse. En la mente de muchos niños surge la siguiente conclusión. Si a mi primo le pasó, si a mi compañero de banca en el colegio y al que se sienta atrás de mí en la clase de pintura, y si hasta en la tele los papás ya no viven con las mamás, es muy posible que en mi casa suceda lo mismo. El mínimo pleito por el salero o por el lugar para comer el domingo hace aparecer al fantasma del divorcio entre los hijos que dependen total y absolutamente de ese par de adultos que tal vez no se dan cuenta del efecto que tiene su conducta sobre ellos. Este fantasma es tan poderoso que también asusta a los adultos. A principios del siglo XX, el divorcio no se consideraba una opción si un matrimonio no funcionaba. Se buscaban otros recursos, intentaban estrategias y muchas veces se lograba solucionar el problema o bien la pareja se resignaban a vivir, simulando que la presión social o establecían un acuerdo interno cada cual su vida. Hoy, como las cosas entre la pareja anuncian tormenta, Hoy cuando las cosas entre la pareja anuncian tormenta, la primera opción que aparece es el divorcio. Las amigas te aconsejan que no te dejes. Tu vecina, que ya se liberó del yugo matrimonial, te vende la idea del divorcio como única forma de ser tú misma. Y tu cuñada que tan mal la pasó ahora se ve rejuvenecida y libre como un pájaro. Muy pocas personas te aconsejan luchar por ese proyecto de matrimonio al que le has invertido tu capital y el cual ha dado unos frutos preciosos de 10 y 12 años que te dicen mamá. Por otro lado, los hombres que tanto necesitan un pie de casa se han dado cuenta que aparentemente no es tan difícil vivir en su propio departamento con un buen servicio de lavandería y que además son envidiados por el resto de sus amigos casados que se quejan de sentirse perritos amarrados, aunque internamente estén felices con su esposa y sus hijos un domingo metidos todos en la cama viendo El Rey León u otra película. Tan malo es vivir un simulacro constante o una situación de divorcio crónica con la argolla de matrimonio en el dedo, como el darse por vencido ante la primera dificultad huyendo del sufrimiento y del sacrificio sin querer invertirle nada a nadie. La situación de divorcio o divorcitis crónica es esta nueva forma en la que la pareja amenaza con separarse. Llama a su abogado, le avienta las cosas por la ventana al marido o la mujer grita, golpea o chantajea con una frecuencia aproximada de por lo menos 1 o 2 veces al mes durante 10 o 12 años. Los hijos viven un divorcio virtual cada 15 días para que luego todo siga como si nada durante el resto del mes. El maestro en la universidad me dijo una de las frases más sabias que he escuchado. Los problemas entre los padres no afectan tanto a los hijos como las no soluciones. Y esto lo he comprobado todos los días en mi trabajo con los niños y jóvenes. Muchos de ellos viven en la misma casa con ambos padres, un pie de lucha desde que tienen uso de razón.
pero están mucho más afectados que otros que vivieron el fuerte proceso de un divorcio una sola vez y siguieron otro rumbo para buscar paz, asimilación y adaptación a sus nuevas vidas. Los niños educados en hogares que han devaluado el concepto del matrimonio y familia están condenados a vivir con el fantasma del divorcio en su cabeza y posiblemente le teman al matrimonio y a la edad adulta. Si quien lea ahora estas líneas es una persona separada o divorciada, conocerá mejor que yo el dolor que el divorcio acarrea y valorará mucho más una buena convivencia familiar. Ser entonces capaz de transmitir esos valores a sus hijos para que ellos no pasen por lo mismo y buscará con mayor interés la forma de explicarles lo que es el divorcio y cómo evitarlo. Antes de explicar el divorcio, debemos explicar el matrimonio. Antes de explicar el divorcio, debemos explicar el matrimonio. Un hombre y una mujer se conocen y descubren que se gustan mucho, no solo por su cara o su cuerpo, sino por su forma de hablar, sentir y pensar. Se hacen novios y al convivir descubren también que tienen muchas cosas en común, que a los dos les gusta la misma música o les disgustan los lugares ruidosos. Descubren también lo que uno tiene que al otro le falta y se admiran mutuamente por las cualidades que descubren entre sí. Más tarde caen en cuenta de lo que más les gusta es hacer feliz al otro, complacerlo y verlo contento. Tanto ella como él se sienten bien si el otro se siente bien y les hace más ilusión dar que recibir. Cuando esos novios desean estar juntos todo el tiempo y compartir todo lo que tienen arriesgándose a seguir la misma suerte, tanto buena como mala es el momento en que están preparados para casarse. La explicación puede seguir más o menos de esta forma. Al vivir en la misma casa, compartir la cama, el baño y la comida, se conocen mejor y no siempre todo lo que conocen del otro les gusta. Los dos deben acoplarse, es decir, entender al otro y hacerse entender para que las cosas en las que no son iguales y que no les gustan sean respetadas, modificadas o simplemente toleradas. Cuando los esposos eran novios quedaban de verse para salir a pasear o ir al cine. Pero ahora se ven aunque no lo hayan planeado. Se encuentran frente a frente aunque se hayan bañado, les duele el estómago o simplemente quieran estar solos un rato. A esto se le llama convivencia. Y la convivencia, aunque es muy agradable, también crea problemas y requiere de reglas. Es como cuando te peleas con tu hermano porque tomó tu cepillo de dientes y se puso tu playera favorita. Las personas que conviven discuten a veces, pero no por eso quieren dejarse de ver para siempre, no por eso quieren dejarse de ver para siempre. Cuando la convivencia se da entre personas que se aman, tarde o temprano se encuentran soluciones para evitar pleitos. En el caso del matrimonio, tanto la esposa como el esposo consideran que es más importante ceder, negociar y sacrificar cosas por estar juntos que ganar en las peleas por la tele, el dinero o la visita con su mamá o su suegra. Con el paso del tiempo se conocen mejor y aprenden a resolver los problemas más fácil y rápidamente. Sin embargo, eso no significa que ya nunca peleen, solo que sus problemas no son más fuertes que su amor y sus ganas de permanecer unidos. Las personas se necesitan unas a otras, y es muy bonito encontrar un compañero para toda la vida, que comparte tus alegrías y con las que te puede formar una familia. Gracias al amor de un hombre y una mujer nacen los hijos que son mayor felicidad en la tierra. Es muy importante que en tu explicación de matrimonio incluyas los conceptos de lucha y esfuerzo por resolver problemas. La idea de que el matrimonio es un medio para crecer como persona y que tu pareja te sirve de maestro, en muchos episodios importantes de ese crecimiento es muy importante que los niños tengan claro que los hijos nacen por el fruto de ese amor tan especial. Los niños deben saber que el matrimonio es una decisión tan importante que por eso debe
casarse y por eso se realizan papeleos y una gran ceremonia para formarlo. No se trata de una moda o un experimento para ver qué se siente estar casado. Es como abrir un negocio en el que has metido todos tus ahorros de tu vida, tus ilusiones y toda tu inteligencia y tu fuerza. Si la clientela disminuye o los costos de operación suben, tú buscarás salir adelante o como dé lugar y solo como un último y doloroso recurso decidirás cerrarlo. El dinero que ganaste antes y las satisfacciones que obtuviste cuando tu negocio funcionaba siempre serán un gran consuelo y te recordarán que valió la pena intentarlo. En el caso del matrimonio, los hijos resultan esas ganancias tan importantes que hacen que cualquier relación, por difícil que haya sido, valga la pena. ¿Cómo abordar el tema? ¿Cómo abordar el tema? Así como las diferentes cualidades unieron a un hombre y una mujer, el hecho de ser diferentes también sirve para separarlos. Una persona se enamora de otra porque le ve cualidades que a ella le faltan. Sin embargo, también le ve los defectos que ella misma ha tratado de evitar y que el otro, por ser distinto, no los oculta. Además, los seres humanos siempre estamos cambiando, ya sea porque crecemos, porque cada día vemos y vivimos más cosas y también porque envejecemos. Cuando los cambios de una persona no le están gustando a la otra, surgen las discusiones y las dificultades para seguir conviviendo en armonía. Muchas veces no tomamos en cuenta que esto pasará y creemos que nuestra esposa o esposo serán siempre flacos, deportistas o ricos. Otras, aunque veamos defectos en la persona que amamos, pensamos que vamos a poder cambiarlo rápidamente y esto no sucede. Cuando las dificultades son mayores que los buenos momentos y no se es capaz de aceptar los cambios que está teniendo la pareja, el amor entre dos esposos puede debilitarse, dejando que ganen las cosas negativas sobre las positivas. Este es el momento en el que papá y mamá ya no pueden vivir juntos. Cuando se ha intentado todo y no se logra avanzar para resolver a tener esos momentos felices que unieron a la pareja. Cuando ya no existe nada que rescatar de una relación, entonces surge el divorcio. El divorcio no es una guerra, no es una competencia, un capricho o una rabieta momentánea. El divorcio no es una culpa o un defecto de las personas, no es una marca o un pecado. Tampoco es un simple error. El divorcio es un fracaso y por eso es tan doloroso para los que viven. Es como si el negocio en el que invertiste todo lo que tenías quebrara. ¿Quién desea que esto pase? Nadie. Sin embargo, si el hecho de seguir manteniendo ese negocio va a ocasionar más pérdidas, es preferible aceptar el fracaso e iniciar una nueva vida. Si los esposos han tomado esa decisión, es porque antes ya lo han intentado todo y están seguros de que no existe otra opción. Por eso, aunque los hijos decidan portarse muy bien o sacar buenas calificaciones, nada de esto servirá para resolver un problema que nada tiene que ver con ellos. Los niños nunca son culpables. Los niños nunca son culpables. Hay muchos matrimonios que no tienen hijos y también se divorcian. Si papá y mamá pelean por causa de los hijos, es porque pelean por todo y si no los tuvieran pelearían por la azucarera o el perico. El divorcio solo entre esposos y nunca entre padre e hijos. El divorcio solo entre esposos y nunca entre padre e hijos. El amor de padres e hijos es un amor tan especial, tan fuerte y poderoso que siempre le gana a las dificultades. Una mamá querrá siempre a su hijo aunque éste haga 1000 travesuras o se porte muy mal. Podrá enojarse con él y regañarlo, pero nunca dejará de quererlo. Lo mismo le pasa al hijo que se puede sentir muy enojado con su mamá y su papá, y hasta querer irse de casa para más tarde darse cuenta de lo mucho que los quiere. El amor entre los esposos no es tan perfecto. Un señor puede dejar de ser esposo de una señora, pero no puede dejar de ser el papá de un hijo.
En el divorcio no hay buenos y malos, todos son perdedores. En el divorcio no hay buenos y malos, todos son perdedores. Ni papá ni mamá son totalmente culpables de que el otro llore y sufra. Ambos sufren y pierden un hogar que deseaban formar y que en su momento fue la máxima ilusión. Algo faltó, algo sobró, algo no funcionó y es tarea de ambos descubrirlo, para que no les vuelva a suceder lo mismo en un nuevo intento. Sin embargo, solo ellos pueden saberlo. Muchos niños quieren hacerle la tarea a sus papás buscándole soluciones o tratando de unirlos. Y lo único que consiguen es sentirse peor de lo que ya se sentían al ver que no logran su cometido. Si los hijos pudieran salvar el matrimonio de sus padres, no existiría un sólido divorcio en el registro civil. El divorcio de papá y mamá genera muchos sentimientos. El divorcio de papá y mamá genera muchos sentimientos. Tristeza, coraje, miedo, culpa, inseguridad, soledad y duda sobre la lealtad. Todos estos sentimientos son normales y les pasan a todos los niños que han vivido. Lo importante es dejar que esos sentimientos salgan para no guardarlos como basura dentro de nosotros. La mejor manera de sacarlos es hablando. Que los niños digan que lo que sienten a un amigo y de preferencia a una persona mayor a la que tengan confianza. Puede ser un tío, maestro, un psicólogo, un sacerdote o los mismos padres y hermanos. Ellos entenderán muy bien y podrán compartir consuelos. Los hijos no tienen que suplir al padre que se ha ido. Los hijos no tienen que suplir al padre que se ha ido. Muchas veces papá o mamá se sienten muy solos porque ya no viven juntos y piensan que sus hijos pueden llenar ese huequito en la cama o acompañarlos a algún compromiso social. Por su parte, los niños piensan que son buenos si dejan de hacer su vida normal para hacerse cargo de sus padres. Si papá y mamá han tomado una decisión fuerte y difícil, deben estar preparados para afrontar lo que esto acarrea. Y por más que se quiera, nadie puede ahorrarles las etapas de dolor y soledad por las que tendrán que pasar. La decisión de irse o quedarse fue de los esposos y no de los hijos. Los niños no deben sentirse ni culpables ni responsables, así tampoco traicioneros, cómplices o sustitutos de afecto. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Este es un dicho popular muy sabio. Si el divorcio de los papás es algo muy feo y doloroso, tarde o temprano se superará. En la mayoría de los casos, los pleitos no se acaban con la separación. Aunque la pareja ya no se vea frente a frente, muchos se pelean por teléfono, por escrito y a través de los hijos a los que quieren usar de mensajeros, de los recados más agresivos. ¿Cómo se llama esta situación previa al divorcio o de conflicto? Y debe evitarse a toda costa porque de otra manera las heridas que provocó el divorcio nunca sanará y el mal sí durará esos 100 años. Si muchas cosas las que una pareja tiene que solucionar antes de separarse totalmente. Deben repetirse las cosas que juntaron durante el tiempo en que estuvieron casados. Decir en dónde vivirá cada uno y cómo y cuándo verán a los hijos. El dinero es algo que los hace pelear constantemente y a veces actuar de formas que no pensamos que pudieran ser capaces. Si tomar decisiones cuando están casados era motivo de disgusto, con mayor razón lo es ahora y por eso las cosas tardan un poco más en calmarse. Sin embargo, el tiempo ayuda mucho y poco a poco todos se irán acostumbrando a ese nuevo estilo de vida. Queridos, lo está pasando. Reglas de oro. Si el divorcio está cerca de tu vida, ya sea porque lo que vives en carne propia o porque alguno de tus seres queridos lo está pasando, no solo debes explicarlo a tus hijos, sino recordar las siguientes reglas de oro.
son los medicamentos que te librarán de la divorcitis o de los conflictos previos al divorcio. Nunca hables mal del padre o la madre de un niño cuando él esté presente. No importa cuál sea tu parentesco o tu relación con él. A nadie, niño o adulto, hombre o mujer, nos gusta que nos critiquen. A las personas que amamos aunque lo merezcan. La mejor manera de perder el amor y el respeto de un niño es lastimándolo. Acepta ante los niños que el divorcio es un fracaso, aunque el fracasado seas tú mismo. Este es un precio que debes pagar para sembrar en las nuevas generaciones el retoño de las familias. No intentes justificarte o minimizar el hecho de que a todas luces es devastador. El amor y la nobleza de los pequeños te darán indulgencias si es que las necesitas. Evita sentirte culpable, que la culpa te haga cometer aún más errores. No quieras compensar con cosas materiales el sufrimiento de los niños, no solo porque no funciona, sino porque causa nuevos trastornos que antes no existían, como el materialismo y la culpa al encontrar conveniencia material en el divorcio de los padres. El hecho de que los niños tengan padres divorciados no significa que no se les deba disciplinar. Es más, en estos casos la disciplina toma aún más importancia, ya que la rebeldía es una de las primeras reacciones de los niños ante la separación de sus padres. No les tengas lástima a tus hijos, nietos o sobrinos por el hecho de ser hijos de padres divorciados. La lástima es una fuerte agresión y solo les enseña al niño a ir cargando un costal de pretextos para salir adelante. Así como hay niños que tienen un hogar integrado, también los hay huérfanos y enfermos, y no por ello se merecen inspirar lástima y todo lo que ella conlleva, sino más bien comprensión y apoyo. Jamás uses a los niños como armas de guerra en un divorcio porque los daños son irreversibles. No los uses como mensajeros para decir lo que tú no te atreves o no deseas decir de frente. No trates de hacerlo tus cómplices u obligarlos a elegir entre unos y otros. La capacidad de los niños de aceptar y adaptarse al divorcio depende de esa misma capacidad en sus padres. El mejor convenio de divorcio es pensar en los hijos. La mayoría de las personas estará de acuerdo en que la frase que encabeza esta sección del libro es muy cierta. Sin embargo, es aquí precisamente en el convenio donde las cosas se atoran, donde surgen todos los miedos, los rencores, los reproches y las deudas por pagar. Se trata del momento de concretar las cosas, de ponerlas en un papel y de firmarlas como definitivas. Existen muchísimas parejas que al llegar a este punto en su relación meten freno, desean creer que tal vez exista una nueva oportunidad o bien que deben dejar pasar las cosas a ver si mejoran. Estos pensamientos están originados por un gran temor de enfrentar una realidad, pero lo único que logran es prolongar la agonía familiar y angustiar aún más a los hijos. Podría asegurar que el origen de la divorcitis más aguda se encuentra en este momento de la vida de la pareja. Muchas personas aseguran que tienen la convicción absoluta de que deben divorciarse, pero no se atreven a hacerlo y me preguntan si yo conozco la razón. Cada pareja tiene sus propias ventajas ocultas en el hecho de permanecer juntos y en el conflicto. Sin embargo, una de las principales razones es querer elegir sin tener que renunciar. Y esto no es posible. Algunas mujeres han usado la amenaza de divorcio como recurso más que como un deseo. Y en el momento de ver sobre el escritorio del abogado el convenio, boicotean los acuerdos y retrasan las cosas. Piden, por ejemplo, una pensión mucho mayor a la que el esposo ha podido darle en toda su vida de casadas. Mandan una lista de peticiones parecidas a las del cantante más famoso
cuando se va a presentar en un show, y todo esto es simplemente una forma de evitar que la nueva vida que se ve venir y se teme llegue en definitiva. Estos convenios tan exigentes son también venganzas ante la traición. A muchos hombres le ocurre lo mismo. Aunque pudieran estar deseando el verse librados de una atadura que los ahoga, no desean renunciar a una vida conocida, a la imagen social que han tenido como padres y esposos, aunque esta imagen sea de retrato, como ya habíamos mencionado. El hecho de tener que ir a vivir a otro techo en donde no estarán los hijos con su alboroto y sus caricias matutinas, y en general el de tener que abandonar lo que se tiene y comenzar a dividir los ingresos, pagar 2 cuentas de luz y de gas, ocasiona que estos hombres también prolonguen los tratos y se niegan a conceder lo que antes daban sin chistar. El negarse a las peticiones del convenio es también resultado de una venganza y fruto del coraje. Finalmente, la decisión está tomada y la pareja se va a divorciar. En ese momento se piensa en considerar ese paso como una solución. Sin embargo, resulta que solo es el principio de una tormenta de pasiones, sentimientos encontrados y cambios de todo tipo. El doctor Alfonso Escamilla, en su libro Rematrimonio, define al divorcio como una experiencia traumática que implica una decisión trascendental. No explica además que las personas que nos explica además que las personas que toman esta decisión ignoran la magnitud de lo que viene enseguida. El divorcio no se puede manejar con mucha objetividad y frialdad, porque se trata de un evento total y absolutamente relacionado con las emociones. Las vísceras mandan sobre las neuronas, y cuando menos se piensa, una persona se descubre a sí misma haciendo o decidiendo cosas que creyó que nunca formarían parte de su repertorio de vida. Todo esto es natural. Forma parte del proceso de desprendimiento, que no solo puede incluir tristeza, sino también una profunda ira. La ira tira la ropa por la ventana, deja sin dinero o sin casa. La ira genera una lucha de poder que más tarde puede convertirse en una triste pero poderosa razón de vivir. La ira es tan fuerte que muchas veces raya en la locura o altera significativamente el concepto de autoestima. En fin, podríamos escribir hojas y hojas de los sentimientos que surgen. Sin embargo, nuestro tema son los niños, y es entonces cuando nos pregunta, ¿cómo es posible que una mamá que adora a sus hijos los haga llorar al confesarle las andanzas de su padre? ¿Cómo puede suceder que un padre que ha dado la vida por sus hijos los deje de ver y hablarles, o les presente la imagen de una madre traidora o mala? ¿Qué sucede dentro del alma de las personas que los hace cegarse ante las consecuencias de sus chantajes hacia sus hijos? Definitivamente, si lográramos que los sentimientos de estas parejas en guerra se enfriaran un poco y vieran las cosas con objetividad, aceptarían que nada de esto es correcto y nos dirían que por ningún motivo desearían hacer sufrir a sus hijos. ¿Cómo podemos pedirle a unos padres en estas circunstancias que sean objetivos, fríos y equilibrados, para no hacerle daño a los niños? Imposible. Aún no se ha descubierto la fórmula que vuelva inmunes a los hijos ante esta situación, como tampoco hay para hacerlos inmunes al dolor de una enfermedad o una carencia. No debemos pretender que el dolor pueda suprimirse. Sin embargo, este dolor debe tener un sentido positivo, o puede tener un sentido positivo, un fruto, un valor, cuando ha sido preámbulo de una solución. Cuando pensé escribir este libro, sabía que el porcentaje de divorcios en mi país y en el mundo entero estaba en aumento aceleradamente. No pensé que mi mensaje pudiera evitar esta ola tan fuerte, ni siquiera que fuera capaz de evitar el dolor que el divorcio imprime en los niños. Pensé tal vez que evitaría que los pequeños lo vivan varias veces, o que constituya una forma de vida a la que tristemente se vayan acostumbrando.
Intento que un puñado de letras vertidas en el papel acompañe en este duelo y recuerde que hay que evitar el dolor para no ver después a unos hijos como enfermos incurables de la situación previa al divorcio. Si los padres han tomado esta importante decisión, deben hacerlo de una vez por todas y solucionar la mayor cantidad de aspectos que involucra este trámite: la economía, la custodia de los hijos, las visitas, etc. Lo ideal es que la pareja no olvide ni un minuto su condición de padres, que sepan que la persona a la que aman mandan su ira, su poder devastador al dar o negar dinero o al dar y negar algo a los hijos, resulta que es el propio padre o la madre de sus propios hijos. Que hagan de esto último un pensamiento propio que disminuya un poco este dolor inevitable en ellos. Nunca hay que perder de vista la calidad de vida del otro. No es independiente de la vida de tus hijos. No le niegues a ellos lo que sí puedes proporcionarles, aunque parezca que estás perdiendo al ceder. Tampoco firmes un convenio de divorcio por presión o prisa, pensando que luego lo podrás modificar. Si las cosas son difíciles ahora, lo serán mucho más cuando se hayan puesto en un papel y esté de por medio un juez. Evita a toda costa que los niños tengan que declarar en el juzgado. Esta dolorosa experiencia solo se justifica si es estrictamente necesaria para la protección de los hijos y no para aumentar el dinero o presionar a otro. En otros casos es importante asesorarse con un psiquiatra o un psicólogo infantil para que apoye a los niños en este proceso. No les quites a tus hijos nada que no sea estrictamente necesario. No les quites cosas y mucho menos los alejes de sus familiares. Pero sobre todo no les quites al padre o a la madre que la vida les dio, a menos que te veas precisado a hacerlo por su propia seguridad. Es muy importante ser objetivo en este punto, porque el resentimiento y el coraje nos hace ser severos jueces. Conserva la memoria. Conserva la memoria. Pregunta: ¿recuerdas los motivos por los cuales te separaste o divorciaste? ¿Recuerdas la desaveniencia que tenías con tu pareja? ¿Conservas en tu memoria los episodios desagradables de cuando tú le decías no a tu hijo y el otro decía sí? ¿Cómo peleaban porque tú dabas una orden a tu expareja y tu expareja te descalificaba? Si conservas la memoria, no pretenderás que ahora que se han divorciado las cosas vayan a cambiar. Es de llamar la atención cuando una mamá cree que el papá del niño le va a dar la medicina a tiempo cuando se vaya a dormir con él, si cuando vivían juntos no se ocupaba de eso o desaprobaba que la criatura tomara tanto medicamento. Es increíble que un papá pida a la mamá del niño que no lo mime demasiado y lo tenga durmiendo con ella, cuando recuerda claramente que esto siempre había sucedido a pesar de que él mismo vivía en casa y trataba de evitarlo personalmente. Las pautas de conducta son difíciles de borrar y mucho más cuando no existe voluntad para ello. Tu expareja no va a cambiar sus costumbres o sus ideas por el hecho de que ya no viva contigo, y siempre tenderá a repetir las conductas que le conoces y por las que siempre pelearon. Pídele solo que sabes que siempre ha sido capaz de hacer, y si deseas que no se repitan otras pautas, busca recursos prácticos para impedirlas. Sofía suele gastar mucho dinero. Sus ansias por comprar le trajeron muchos problemas con Raúl, quien recibía cuentas millonarias de las tarjetas de crédito. Esta situación se tornó insostenible y generó tal cantidad de pleitos entre la pareja que llegaron al divorcio. Sofía y Raúl asistieron a la terapia de pareja antes de dar el paso definitivo de separarse. Aunque la terapia no logró salvar el matrimonio, que ya no tenía lazos emotivos, sí sirvió para hacerles ver muchas cosas que ignoraban y que si se hubieran tomado en cuenta a tiempo podrían haber cambiado el curso de su relación. Sofía venía de una familia aristócrata.
que había perdido una fortuna una generación atrás. El hecho de poseer era un valor en sí mismo para ella, y así lo transmitía a sus dos hijos. Cuando las cosas con Raúl empeoraron, Sofía encontró en las compras un valor agregado, que era el hacer rabiar a aquel marido que no la entendía y que solo hablaba de cuentas pendientes. Raúl, por su parte, se había sentido atraído hacia su mujer precisamente por su gran paciencia, presencia y elegancia. Con ella a su lado pensaba que podía entrar a ese círculo social tan exclusivo que había rechazado a sus padres y abuelos, y al que él podía pertenecer con dinero, una elegante esposa y dos niñas vestidas como muñecas de porcelana. Sin embargo, no conocía el precio y el alcance de todo ello, y se sintió despreciado por su esposa cuando no pudo mantener ese ritmo de vida. Ahora que se ha divorciado, Sofía no ha cambiado con este sentido y hasta es más exigente porque sus resentimientos hacia a su exmarido han aumentado. Sería absurdo que Raúl pretendiera que Sofía estuviera de acuerdo con su pensión alimenticia. ¿Por qué lo iba a estar si nunca le pareció suficiente nada de lo que le daba, aun cuando se querían? Raúl puede esperar que ahora que se divorció las cosas cambien de un día para otro y pueda reeducar a sus hijas para que éstas se conformen con comprar ropa en los almacenes de autoservicio en lugar de exclusivas boutiques. Lo importante ahora es tener buena memoria para no desgastarse nuevamente y cambiar las propias pautas de conducta en vez de esperar sentado a que la expareja lo haga. Él ajustará el presupuesto conociendo de antemano las quejas y exigencias y se mantendrá firme hasta que sus hijas comprendan que así como cambió su familia, también cambiarán algunas costumbres para reparar los errores del pasado y seguir creciendo. Por lo anterior, es conveniente contar con la ayuda de terceras personas para los convenios de divorcio, porque no se puede negociar si se está enojado o dolido. Hay que evitar a toda costa tratar de arreglar sus diferencias en frente de los hijos o bien a través de ellos, como banderas de poder o como medio para quedar asegurado. Si tú sabes que a los 2 minutos de empezar una tranquila y pacífica plática con tu expareja vas a comenzar a desesperarte, evita la escena del crimen y si no deseas hacerlo por ti, hazlo porque se trata de una persona a la que tus hijos quieren mucho o bien a la que necesitan querer mucho. Lucía se negaba a firmar el convenio de divorcio porque alegaba que sus hijos no estaban bien protegidos. Ella quería que se garantizara su educación de por vida en las mejores universidades. El padre de los niños era el primero que deseaba lo mismo para sus hijos. De hecho, ambos estaban casados. Cuando ambos estaban casados, soñaban con ver a sus hijos titulados en Harvard. Sin embargo, este era un viejo sueño compartido y no una posibilidad real. El divorcio no volvía rico al padre y el argumento de Lucía no significaba proteger a sus hijos, sino alargar más los pleitos sobre algo que materialmente no tenía solución. Muchas veces los hijos resultan un arma y ellos mismos no desearían tales prestaciones económicas sino terminar por fin con la batalla entre sus padres. De hecho, la peor amenaza es te quito a los niños. Es importante que se busque un convenio justo que en verdad proteja a los hijos y les proporcione una calidad de vida lo más cercana a la que tendrían si sus padres siguieran viviendo juntos. Si buscar esto significa pasar por un rosario de penas, humillaciones y recriminaciones, entonces no vale la pena. Pilar quería pelear la casa en la que vivía para que su hija conservara un patrimonio. Sin embargo, Agustín le advirtió que jamás se saldría de su casa y que si no le parecía vivir con él, pues que se mudara. Pilar soportó muchos meses más pensando que el valor del inmueble y en su obligación de velar por el bienestar de su hija. Esos meses que siguieron fueron un verdadero infierno de agresiones incrementadas por el alcoholismo de Agustín hasta que ella llegó a la conclusión de que era mucho más valiosa la salud mental de su hija y la de ella misma que el hecho de poseer una casa. Por otro lado, existen parejas que desean un convenio tan civilizado y justo que también prolongan las decisiones.
Estas parejas se pasan al extremo contrario, actuando como si nada pasara, haciendo simulacros de familia feliz que descontrolan a todos a los que integran y les hacen abrigar falsas expectativas. Si la decisión está tomada, es mejor que los niños se vayan acostumbrando lo antes posible a los cambios y a ver a cada padre sin el otro. Los hijos de padres divorciados siempre abrigan la esperanza de que la pareja se vuelva a unir. Y es importante dejarles claro que esta posibilidad ha quedado descartada definitivamente. Aún así, ellos en su interior nunca la descartarán, pero es importante que los mismos padres dejen de alentarla en esas salidas todos juntos el domingo, a los 15 días que papá ha dejado la casa. Más adelante veremos que habrá eventos que compartir como parte de las funciones propias de ser padres, pero esto deberá quedar estipulado y hablado para que los niños tampoco padezcan por ello ni se descontrolen. Los niños deben conocer las conclusiones a las que llegaron sus padres, mas no las negociaciones o los pormenores de estas. Los niños deben conocer las conclusiones a las que llegaron sus padres, mas no las negociaciones o pormenores de esto. Ellos deben saber que lo que está pasando solo pueden resolverlo papá y mamá, y evitar pluralizar. Es decir, pensar o decir papá no nos quiere dar dinero, mamá nos dice mentiras. Cuando se está en proceso de divorcio, el plural solo debe aplicarse a dos y a nadie más debe sentirse aludido. Este mensaje debe llegar de forma clara y reiterada a los hijos, porque si alguno de los padres se encuentra demasiado afectado, intentará usarlo como aliados. Dicen que en la guerra y el amor todo se vale. La verdad es que los hijos no se alistaron en ese ejército y por lo tanto no se vale usarlos como carne de cañón. Cuando el dolor, la ira y la soledad te quieran empujar a tomar represalias contra tu pareja que afectan a tus hijos, solo piensa por un momento. ¿Tú podrías amar a la persona que haya lastimado a alguno de tus padres? El bueno y el feo después del divorcio. El bueno y el feo después del divorcio. Cuando una pareja se casa, comienza a unir todo lo que antes tenían por separado, desde las posesiones materiales hasta los familiares. Cuando una pareja se divorcia, el proceso es a la inversa. Siempre ha sido más reconfortante sumar bienes y amores que dividirlos. Sin embargo, esta es la consecuencia de una decisión. En el caso de los hijos, esta división no tiene que hacerse. Aunque sus padres ya no vivan juntos, no lo han perdido y tampoco han perdido a sus abuelos, a sus tíos y a sus amigos. En el proceso de dividir o separar lo que se había unido, el bueno y el malo del cuento resulta ser cualquiera de los dos. En la casa de él generalmente ella será la mala, que no lo comprendió, que le falló o que lo traicionó. En la casa de ella le tocará a él desempeñar el papel de villano. Lo mismo ocurre con los amigos comunes y con todas las personas que se adhieran a una u otra versión. Dice el dicho que nadie es monedita de oro para caerle bien a todos, y la pareja que se divorcia sufre no solo el desprendimiento del otro, sino el de muchos amigos y parientes. Pregunta, ¿qué pasa con los hijos? Para ellos no puede haber un bueno, debe haber dos y tampoco debe haber malos. Es preferible que no haya ninguno. Esto parece obvio, pero a los demás se les olvida. La comida de domingo en casa de los abuelos comienza a cambiar de tono cuando los niños perciben el rechazo hacia uno de sus padres en aquella casa en donde antes se recibía a los dos. Los adultos hacen comentarios o adoptan actitudes, tonos de voz y hasta muecas al hablar de la ex que lastiman profundamente a los niños de los que se han divorciado. Cada fin de semana, estos pequeños tienen que poner sus armaduras de grueso metal para defender a capa y espada al que es juzgado como el malo ante los tíos y los abuelos. Lo asombroso es que estos adultos piensen que los niños no
captan esos mensajes y que estos familiares que seguramente quieren a los niños no se percaten de que traen puesta la armadura y les ayuden haciéndoles saber que no es necesario. Antonia le comentaba a su esposo que veía muy cambiados a sus sobrinos a raíz del divorcio de su hermana y su cuñado. Creo que su papá les está haciendo mucho daño, le dijo. Y su respuesta fue, seguramente su papá es el primero que no desea dañarlos y nada puedes hacer en esa relación. Tú ocúpate de no hacer daño a ellos con este tipo de comentarios. Tiempo después, uno de esos niños me comentó que no le gustaba ir a casa de su tía Antonia porque ella no quería a su papá. En las escuelas ocurre algo similar. Alguno de los dos padres tiene mayor contacto con las maestras y esa es la primera versión que se acepta como oficial en el colegio del niño. Automáticamente todo lo que ocurre se explica de acuerdo a esa versión. Dependiendo de quién sea el malo, se explicará por qué el niño no trajo lunch, no ha pagado la colegiatura, no hace la tarea o trae sucio el suéter. Cualquier argumento puede encajar cuando se ha aceptado una media verdad. Muchas veces el padre favorecido con el apoyo del colegio aprovecha su posesión como una victoria más en su larga guerra y se olvida de los devastadores efectos que eso puede traerle a sus hijos. A veces son los niños los que favorecen el reparto de papeles de víctima y victimario para sus propios padres. Lupita extrañaba mucho a su papá, ya que al divorciarse él se había ido a vivir al extranjero. Ella esperó ansiosa por más de 2 años una carta o una llamada de su padre, que desafortunadamente no llegaba. Su dolor y sensación de abandono le hizo manejar la versión en el colegio de que su mamá no permitía que su padre se comunicara con ella. Las maestras compraron la versión sin preguntar ni investigar nada y decidieron tomar como propia la armadura de la niña y volverse las defensoras de ese pobre hombre. Le aseguraron a la niña que ellas le harían llegar al padre la carta que había escrito Lupita en el colegio y ella, con sus 6 años de vida y sus ganas de que papá le hiciera caso, aceptó con gusto el ofrecimiento. La madre notaba un cambio radical en la actitud de las maestras hacia ella, pero desconocía la causa hasta que llamaron para pedirle la dirección del papá de la niña. Fue muy doloroso para Lupita abrigar falsas esperanzas y volver a enfrentarse con la realidad del abandono del padre. Tal vez si las maestras hubieran tenido la precaución de ser imparciales y averiguar la verdadera situación familiar, habrían ahorrado a la niña tener que romper esa conmovedora carta para la que no tenían dirección. Con los amigos de la pareja que se divorcia suceden 2 extremos: aislarse para no parecer imprudente y tal vez aislarse tanto que queda la impresión de abandonar la amistad, o entrometerse demasiado en su afán de dar apoyo al que consideran víctima de la situación. En ambos casos, los amigos se sienten afectados por la separación de esa pareja porque les remueve sus propios conflictos, sus medios y hasta sus deseos. Puede ser que las nuevas vidas de esos amigos divorciados resulten atractivas para alguno de ellos y esto amenace a su pareja o bien que el divorcio de los amigos las haga temer el propio, para identificar algunos conflictos parecidos. Como ocurre cuando algún amigo fallece de un infarto y tú comienzas a preocuparte por tus dolores en el pecho. Todo lo anterior ocasiona nuevos abandonos, nuevas alianzas y reajustes que los niños también resienten. De un día al otro, sus mejores amiguitos ya no son bien recibidos en casa de papá o aquella amiga de mami que a veces los cuidaba ahora resulta ser una mala influencia. Los niños padecen junto con sus padres esos desprendimientos afectivos con la gran diferencia de aquellos que no han tenido nada que ver para propiciarlo. No debes luchar para ganarte la medalla del bueno o quitarte la etiqueta del malo ante familiares, amigos o maestros. No depende de ti el que te las pongan. Sin embargo, sí debes tomar medidas para no favorecerlas ni meter a tus hijos en conflictos por su causa.
Si no tienes nada bueno que decir sobre la familia de tu expareja, es mejor que no digas. Ellos siguen siendo los parientes de tus hijos. Recuerda que solo te divorciaste de una persona. Si conservas una buena relación con los familiares del otro, esto le serviría de mucho a tus hijos. El día de su primera comunión, Gabriel descubrió que sus tíos de ambos lados no solo se conocían, sino que se saludaban amablemente. Este descubrimiento marcó un cambio notorio en su conducta. El niño se volvió más abierto y participativo y comenzó a sentirse en libertad de platicar sus aventuras de fin de semana con unos y otros sin temor a ser rechazado o criticado. Después de ver fragmentada su familia nuclear, los niños se sienten muy aliviados al saber que poseen una familia extendida de la que nunca se divorciarán. El apoyo que puede dar los tíos a los abuelos es fundamental, sobre todo cuando los niños están pasando por los peores momentos. Una invitación a dormir, un helado en el parque o tan solo un beso oportuno pueden representar un apoyo velocísimo para ellos. Son los familiares quienes le pueden dar a los pequeños un respiro en medio de tantos conflictos. Pero, por otro lado, el saber que papá está dispuesto a ayudar para ir a comprar un regalo a la abuelita materna, o mamá comprará una tarjeta de Navidad para el tío consentido, hermano de papá, es una de las mejores demostraciones de amor que les puedes dar a los hijos. En el caso de la escuela es muy importante acercarse a las maestras, no solo para que tengan ambas versiones, sino para que sepan que pueden y deben contar con ambos padres en la educación de sus hijos. Pide una cita con los maestros para que estén enterados de la situación que vive el niño y de lo que tú puedes hacer con respecto a sus estudios. O bien proporciona la información al colegio para recibir apoyo y obtener la información relacionada con los eventos y días especiales del colegio. Muchas veces, cuando uno de los padres pide ayuda en el consultorio, me advierten que no contaré con el apoyo del otro. Sin embargo, han sido muy pocas veces las que un papá o una mamá se han negado a acudir a mi consulta cuando los llamo. El psicólogo siempre debe ser imparcial ante los padres de su paciente para poder ayudar verdaderamente al niño y debe bien hacerlo saber tanto al niño como a sus padres. No importa quién pague las consultas o quién lo lleve a las sesiones. Cuando mando a llamar a uno de los padres que no solicitó mis servicios para darle los resultados de su hijo, encuentro varios casos. Primero, que el padre no acuda, lo cual, como ya expliqué, ocurre muy pocas veces. Segundo, que el padre acuda a la defensiva porque piensa que pertenezco al otro equipo en el momento que se da cuenta de su error, coopera y participa en el tratamiento. Tercero, que el padre acuda un poco escéptico o tal vez sin muchas intenciones de involucrarse en rollos psicológicos y que se sensibilice al conocer lo que su hijo siente y piensa. En todos los casos hay siempre una ganancia, aun en los casos en los que el otro padre aparentemente no coopera, pues nos permite determinar los elementos con los que contamos y trabajar con el niño de acuerdo con su realidad. La mayoría de las veces se logra quitar etiquetas y hacer saber a ambos padres que nada sirve ser el bueno o a costa de hacer malo al otro padre. El niño sacará sus propias conclusiones cuando esté en edad de hacerlo. Procura apoyarte en tus buenos amigos y evitar que tus hijos pierdan cariños innecesariamente. Así como los familiares, los amigos pueden echarnos la mano en esos momentos difíciles, en los que el duelo hace que solo quieras echarte en una cama y dormir y tus hijos quieran que los lleves al cine como lo habías prometido. Aquel amigo que se quedó del otro lado ayudando a tu ex es también tu amigo, en la medida en que apoye a tus hijos. Si sabes o piensas que ese amigo habla mal de ti, te recomiendo que no entres en ese juego, ni caigas en la trampa de criticarlo tú también. No vale la pena. Confundirás a tus hijos, les crearás nuevos conflictos de lealtad y al final, de todos modos, los niños lo rechazarán a él por esa actitud. No olvides que ante tus hijos el bueno siempre será el que no los ponga a escoger, el que no hable mal de sus seres queridos y el que les ofrezca paz
alegría y una vida libre de rencores. Si hoy por alguna circunstancia no pareces ser el bueno, ten paciencia. No bajes la guardia en tu disciplina ni en tus principios, por ganarte el puesto de inmediato. Los padres buenos, mediante chantajes, actitudes de víctima o guerreros feroces, pierden el título muy pronto. El verdadero galardón de bondad se lleva por dentro y se siente aunque los demás le pongan calificativos diversos. Tus hijos son el mejor termómetro para medir tu desempeño. Si ellos van superando el dolor del divorcio y comienzan a sanar de esa situación previa, volviendo a vivir en paz y armonía, aprenderán a ver lo bueno en todo y en todos. No todo es malo. Nadie desea la experiencia de divorcio para sí mismo y mucho menos para los hijos. Las personas que han vivido un divorcio lo califican como una de las experiencias más dolorosas que han experimentado los hijos y de estas parejas también lo consideran así. La mayoría de los adultos cuyos padres se divorciaron desean fervientemente evitarles ese dolor a sus propios hijos. En sus propias relaciones de pareja surgen miedos y dificultades para resolver los conflictos de rutina porque porque no los vivieron así. Muchos colegas psicólogos afirman que las heridas del divorcio dejan cicatrices imborrables, enormes marcas que jamás desaparecen y que modifican la personalidad de los niños y jóvenes. Aunque comparto esta opinión, creo que muchas veces las cicatrices nos sirven para recordarnos que es posible sanar. Alfredo de Musset, un poeta y novelista francés del siglo XIX, dijo: "El hombre es un aprendiz. El dolor es su eterno maestro". Yo me atrevería a decir, puede ser su eterno maestro porque no todas las personas que han sufrido eligen aprender de ese sufrimiento. Hay quienes prefieren quedarse con él, llevarlo a cuestas toda su vida y esto los amarga, los aleja de los demás y les impide descubrir todo lo bueno que podría venir después. En el caso de los niños que han sufrido la separación de sus padres, este maestro puede enseñarlos a ser más fuertes, más independientes, pero sobre todo mucho más adaptables a todo tipo de situaciones. El estricto maestro les enseña el valor de la convivencia familiar y los buenos momentos. Les enseña a atesorarlos y a ponerse en contacto con los sentimientos más que con las cosas materiales. Pregunta: ¿en dónde radica la diferencia entre asumir el dolor y sacarle provecho o amargarse para siempre? Existen dos elementos clave para marcar esa diferencia: el amor y el ejemplo. Los niños que pasaron malos momentos pueden curarse si el amor que sus padres les tienen lo han puesto por encima de sus diferencias, de sus rencores y sus venganzas. El amor de esta clase es el mejor remedio para la situación previa al divorcio, de la que no se librarán por el hecho de que sus padres hayan firmado papeles. El amor con mayúscula del que estamos hablando se nota cuando un padre resiste la tentación de desacreditar al otro. Deja pasar la posibilidad de lucirse ante un hijo cuando el otro padre falla. El amor de este tipo da las cosas por derecho aunque pierda poder y deja que el tiempo sea el juez de las personas. Por ejemplo, es el segundo elemento fundamental, el ejemplo que dan los padres sobre la forma de resolver problemas, de encarar cada día y de enfrentarse a la nueva vida. El ejemplo de la superación es muy fuerte, tanto o más como puede ser el ejemplo de la autocompasión o el derrotismo. Existe un ejemplo básico fundamental, el del perdón, ese perdón que le ayuda más que al que lo otorga y que al que lo escribe no nos permite quitarnos lastres para seguir el camino de la vida. En los capítulos anteriores mencionaba que la impotencia que se sentía cuando se ve sufrir a los niños no se cuenta como una varita mágica para no se cuenta y no se cuenta, perdón, los capítulos anteriores mencionaba la impotencia que se sentía
cuando se ve sufrir a los niños, y no se cuenta con una varita mágica para desaparecer de sus vidas ese dolor. Mencionaba también que el dolor es útil si sabemos reciclarlo. Se recicla el dolor cuando después de haber pasado por gritos y llanto, se vive una vida estable y el niño se descubre en brazos de su papá un domingo por la tarde viendo la televisión. Tal vez este tipo de experiencias las había vivido muchas veces antes del divorcio. Sin embargo, es ahora cuando las valora y las atesora, y lo mismo le ocurre al papá. Es triste admitirlo, pero muchas veces el divorcio ha favorecido que los padres se acerquen a sus hijos y verdaderamente les dediquen una parte de su tiempo. Que sepan en qué año van y cuáles son sus amigos de la escuela y muchas otras cosas más que antes no formaban parte de sus noticias importantes. Ahora, aquí hay un apartado que está subrayado o resaltado del texto. Y este apartado nos dice: cuando los hijos ya no tienen a sus padres juntos, asumen muchos papeles. Primero, desean reemplazar al padre que se ha ido. 2. Cuidan los defectos que consideran que ocasionaron las peleas. Buscan soluciones por su cuenta. Se adaptan a aquellos en lugares, personas y costumbres y asumen su propio cuidado. Hasta ahí termina este apartado subrayado. Ahora continúa el texto. Y este texto hay que recordar que se dice no todo es malo. Y dice aquí el fragmento: si bien no es bueno que los niños crean que tienen que reemplazar al padre o la madre, el simple intento de los hace madurar y asumir algunas conductas que no les hacen daño, como ayudar en las labores de casa o sacrificar un gusto para darlo a los demás. En general, estar pendientes de su propia familia. Al cuidar los efectos comienzan un proceso de autoanálisis y autoconocimiento que tal vez otros niños en una situación normal no tendrían que hacer. El hecho de haber buscado soluciones cuando sus padres estaban muy abrumados por sus propios problemas los empujó a una independencia que podrán usar para los buenos tiempos. La capacidad de adaptación es una de las principales cualidades que se necesitan para alcanzar metas en la vida. Estos niños viven en un entrenamiento intensivo que más adelante les hace acumular éxitos en la vida profesional. Les permite sacar provecho de cada espacio en el que se mueven y bajar sus niveles de exigencia para convivir. Cuentan que una pequeña aguilita estaba muy enojada porque sus padres pretendían lanzarla desde lo alto del nido hasta el abismo para que aprendiera a volar. No puede ser posible que mis propios padres me quieran hacer eso y ponerme en tan grave peligro, decía. Tal vez se debe a que no me quieren todo lo que dicen. La aguilita triste fue a buscar consuelo con sus amigos, los pajaritos que habitaban en las partes bajas de las montañas, y ellos estuvieron de acuerdo en que era muy dura la prueba a la que querían someterlo. Nuestros padres jamás nos harían pasar por eso, comentaron, y le reafirmaron aún más a la triste águila que era víctima de unos padres insensibles e injustos. Los pajaritos pequeños decidieron que ellos le enseñarían a volar a su amiga, y escogieron una rama bajita para que si se caía en el intento, nada le sucedería a sus majestuosas alas. Pero resultó que la distancia entre la rama y el suelo era tan corta que la pequeña águila no le daba tiempo de extender sus alas y caía al suelo sin siquiera haber hecho un intento de volar. Decidieron entonces subir a un árbol un poco más alto, pero sucedía lo mismo. Fue así como fueron subiendo y subiendo hasta que se dieron cuenta de que se encontraban justo en el nido del águila. Esa era la distancia ideal. Sin embargo, los maestros pajaritos estaban muertos de miedo y decidieron regresar a sus nidos en las faldas de la gran montaña. Los únicos que sabían cómo hacerlo desde tan agradable altura era precisamente el papá y la mamá águila. Cada familia debe aprender de su propia situación de vida. Los hijos de padres divorciados no son niños como los demás,
como tampoco lo son los pequeños que nacen enfermos o que pierden a uno de sus padres. Cada uno aprende a manejar su propia realidad y a saber que no es mejor o peor que los demás, sino diferente. Si tus hijos han tenido que volar desde muy pequeños en muy altas latitudes, entonces podrán ser águilas y no pequeños pajaritos. Si tú estás ahí para decirles cómo ellos lo lograrán. Sí, tú estás ahí para decirles cómo ellos lo lograrán. Solo debes recordar algunas cosas. Primer punto. La disciplina debe seguir existiendo, aunque sientas que le debes mimos y buenos tratos. Los veo muy poco y no deseo usar ese tiempo para regañarlos. Es uno de los argumentos más comunes. Los padres no nos podemos dar el lujo de ser cuates de nuestros hijos mientras sigamos educándolos. Ellos necesitan de tu firmeza y tu disciplina, aunque ahora no lo sepan y lo malinterpreten. Segundo punto. La situación previa al divorcio, es decir, la etapa de conflicto, debe desaparecer para que el dolor y los cambios hayan valido la pena. Tercer punto. La mejor manera de sanar la situación previa al divorcio o la etapa de conflicto es llevar la mejor forma posible la relación con la pareja, gestionando bien la separación y cuidando el tono y el modo. Cuarto punto. Incluir en tu nueva vida un espacio para que tus hijos en donde se encuentren nuevas formas de comunicación, de convivencia y de diversión, en donde los cambios no solo sean para perder lo que antes tenían, sino para ganar aquello que ahora sabes que vale mucho la pena, como es el hecho de conservar y reforzar los lazos afectivos. Quinto punto. Escucha en vez de hablar. Tu duro proceso de divorcio te hizo hablar tal vez más, tal vez muy fuerte. Ahora es momento de escuchar a los hijos y de compartir su mundo, así como ellos te acompañaron en este episodio del tuyo. Sexto punto. Recuerda que tus hijos siguen teniendo amigos, fiestas, flojera. Permíteles ser naturales y acepta cuando no tengan ganas de hacerte la visita. Sexto punto. No te desacredites a ti mismo como padre ni hagas a un lado. El divorcio no te ha quitado tu condición de autoridad y guía. En este terreno tienes un socio o una socia que, aunque ya no sea tu pareja, sí lo es en función de educar. Trata de llevar a cabo esta tarea en los mejores términos con ese socio y si sientes que esto es muy difícil, busca formas especiales para tu caso porque esta sociedad durará toda tu vida. Último punto. Ayuda a tus hijos a ver el crecimiento personal que todo este sufrimiento les ha traído y de paso hazlo tú también. Y hasta aquí termina este sexto capítulo.